Mis líderes, buenas noches, bienvenidos a esta sesión 1 de 2 de este libro, el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, uno de los primeros escritos que se tiene sobre el arte de la estrategia, al igual que en Sun Tzu. La estrategia es algo que nació en la época feudal y de hecho los 4 o 5 libros que tratan sobre ese tema provienen de la filosofía oriental. Le comentaba yo a Eli ayer que el libro, por supuesto, está escrito en metáfora, o mejor dicho, nosotros tenemos que interpretarlo a nivel de metáfora, pero ni vamos a ir por una guerra, ni vamos a hacer samurái, ni nada que se le parezca. ¿Ok? Pero sí es importante, al igual que el arte de la guerra, entender que el trabajo metafórico que se hace de estos escritos tiene que ver con el trabajo de la extracción de los principios, que eso lo hemos hecho en otras clases, ¿ok? Cualquier cosa que nosotros estudiemos o nos preparemos, la manera de transformar el conocimiento simple en sabiduría es sencillamente hacer la extracción del principio, porque el principio es lo que es aplicable para todo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pasamos por una experiencia fuerte de vida, o cuando nosotros queremos usar nuestras experiencias de vida para fortalecernos, como hacían los estoicos, ¿ok? Para fortalecernos y crecer, hay que buscar extraer el principio. Eso lo vimos en la clase de sabiduría de la metodología Piensa, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a extraer los principios de estos dos primeros manuscritos, el manuscrito de la tierra y el manuscrito del agua. Bienvenidos, mis líderes. ¿Quién quiere comenzar? El que quiera comenzar, abre su micrófono y comienza a hablar. Ya Me había Carmen toca, haciendo el así ejemplo. como siempre, para arrancar. Claro, para luego es tarde. Bueno, me faltó un pedacito del libro del agua, porque bueno, la computadora se me puso media loca, pero bueno. Mira, sí, este es un libro de verdad que tiene un conocimiento que es aplicable a todo, ¿ok? Y me llamó mucho la atención una frase que dice ahí que me recordó lo que aprendíamos en la escuela, que dice conocer lo pequeño mediante lo grande. ¿Okay? ¿Qué me llevo yo de estos capítulos? Mira, bueno, mucha sabiduría. O sea, una cosa que me llamó así poderosamente la atención, cómo trabaja él lo de la ley de la ventaja. El conocer al adversario, o sea, ponerse en el lugar del adversario y pensar como él para manipularlo, en cierto modo. Aprovechar todos los recursos disponibles, inclusive el medio, ¿ok? Porque pelear con un sable, bueno, para los que no sepan, un sable mide aproximadamente, o la katana mide 70 centímetros, pero si es un odachi puede medir entre 90 y 1,30 m, pues, ¿ok? Entonces hay que calcular muy bien el espacio donde uno se mueve, pero él lo refiere a la guerra. No quedarse en la forma, ¿ok? Saber valorar el nivel de los que te ayudan e inclusive de los que te adversan. O sea, él pone bastante en claro el conocer a cada uno de los que te ayudan en cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad, cosa que me parece bastante noble en su explicación, ¿no? Bueno, él habla de tener las herramientas a punto, claro, para uno las herramientas son otros tipos de conocimiento, ¿no? Pero sí, igualito tenerlos a punto, tenerlos siempre al día, pues, ¿no? Sin apegarse a ellos, que es una cosa de que tenemos los occidentales del ego intelectual. Okay. Bueno, la buena planificación, observar los ritmos, claro, es un poquito complicado aplicar esa parte de los ritmos a nuestra vida porque observar la armonía y la desarmonía es un tanto complejo para nosotros los occidentales que no estamos acostumbrados a eso, ¿no?
y tomar conciencia de lo que no es obvio. Que eso es una práctica que, bueno, solamente con una observación muy precisa se puede lograr. Y dos cosas que me gustó mucho, bueno, creo que la idea de toda la explicación que él da es hacer la técnica parte de uno, que uno haga ya las cosas sin pensarlas, porque están tan interiorizadas que te salen automáticamente, teniendo la mente completamente tranquila e inmutable. Así como que sí, todos los días. Yo después le voy a buscar un videito que tengo de un maestro que maneja el sable para que ustedes vean cómo es de increíble y rápido la técnica. Y lo otro que me gustó, que se me parece mucho, por supuesto, a los estoicos, aunque bueno, toda la explicación de él es bastante estoica, es el ganando con los otros y para los otros. ¿Okay? En eso se me pareció mucho a las meditaciones de Marco Aurelio. Él tiene un libro que me gusta, inclusive más que que es el Dokodō, que lo escribió ya unas semanas antes de morirse, que tiene los 21 principios. Está muy bueno porque está muy conciso, muy bien explicado, ¿no? De la autodisciplina. Bueno, como te digo, el final del libro del agua no me lo terminé de leer, pero bueno, estaba muy largo, ¿oíste? Gracias, Carmen. Fíjate, quiero rescatar algo que habla sobre, que comentas algo así como que es un poco más complicado el tratamiento que hace Musashi sobre los ritmos, ¿no? Y ciertamente es bien complicado el tema de los ritmos. Algo que te enseñan las artes marciales es saber dividir las cosas en fragmentos muy pequeños, ¿ok? Y de hecho, el arte de la katana es uno de los que más se usan a nivel metafórico en el Japón, desde el Japón feudal hasta nuestros tiempos todavía, para enseñar, entre otras cosas, la disciplina y el trabajo estratégico. ¿Por qué? Porque cuando tú practicas un deporte, tú por lo menos si empiezas a correr, en la clase con tu entrenador pasas todo el día corriendo y haces algún fortalecimiento, o sea, algún estiramiento. Pero cuando tú practicas artes marciales es distinto. Tú buscas romper la técnica en los fragmentos más pequeños posibles para empezar el proceso de integración. Por ejemplo, yo aquí tengo mi katana, ¿okay? De mi época en la que practicaba Yaido y Aikido, y yo me acuerdo que la primera clase que yo fui de Yaido, con el maestro Jesús González, con Chucho, yo salí brutalmente fracasado, porque yo venía de ver esos videos que dices tú, Carmen, de los tipos sacando el sable y rompiendo maderas y rompiendo lanzaba una patilla al aire y el carajo sacaba la espada, y hacía como un latigazo, partía la sandía y la volvía a meter la envainaba nuevamente. Y yo decía, no, yo quiero hacer eso. Y resulta que la primera clase fue un seminario. Y yo me fui a mi seminario de 3 horas a trabajar con mi sable. Por supuesto, mi sable no era un sable tierrudo como el del resto de los mortales, el mío era una katana japonesa. Y resulta que la clase fueron 3 horas de hacer este movimiento. El primer movimiento para desenvainar la espada. Imagínate tú cómo me quedó el dedo. 3 horas haciendo eso. Y yo dije, no, esta vaina tiene que ser un noviciado. Esto que me están haciendo pagar el noviciado, porque en mi mente no cabía el que yo iba a pasar 3 horas dándole para arriba y para abajo. Por supuesto, después me tuvieron que entablillar el dedo gordo, porque me lo fisuré. Y el sensei me dijo, te fisuraste el dedo porque lo hiciste mal. Porque si haces bien el movimiento, no se te fisura nada. Y fue que empecé a entender, bueno, fueron como 3 meses antes de poder sacar la espada hasta la mitad. O sea, eso era agacharte, pararte, cómo agarrar la espada. Y cuando yo le preguntaba al sensei, ¿por qué carajo yo tengo que perder tanto tiempo en el primer movimentico de sacar la espada? Me dice, porque el filo de la espada es tan potente
que si le das muy duro al pulgar, la espada va a salir volando y te vas a cortar la mano y van a salir los dedos para el piso. Y en el momento que tú vas a desenvainar la espada, la adrenalina te va a saltar tanto que no vas a tener control sobre cómo sacar la katana. Entonces tú necesitas tener una memoria muscular tan estricta que tú no tengas que hacer el movimiento pensando, sino reaccionando. Entonces, para tú poder tener una reacción tal cual como nosotros llamamos refleja, para tú generar un reflejo consciente, tienes que hacer 1.000.000 de repeticiones del movimiento. Sí, que sea memoria muscular. Esa memoria muscular no se hace haciéndolo 10 veces. Entonces, imagínate tú, con las ganas que yo tenía de romper un árbol, estar 3 horas haciendo este movimiento. O sea, es algo que yo digo que es como para controlar la paciencia, ¿no? Y después entendí que todos esos movimientos maravillosos que veíamos en los videos provenían de personas que tenían un sable en la mano desde que tenían 8 años. Obviamente, a los 50 años lo hacían regularmente bien. ¿Qué me extraigo yo de lo que estaba diciendo aquí mi querida Carmen? De que esos ritmos, ¿cómo los transmito yo a mi vida cotidiana? ¿Cómo extraigo el principio? Tratando de dividir las cosas importantes en mi vida en fragmentos tan pequeños, pero tan pequeños, que me permita hacer cambios de una manera muy quirúrgica y de una manera muy técnica. ¿Ok? Si algo caracterizaba a los samuráis, era precisamente ese arte de poder tener todo bajo control. Pero que era todo bajo control, todo lo que tenía que depender de ellos, no del externo. Cosa que no va muy bien con la mentalidad occidental, donde nosotros queremos controlar el externo. O sea, yo te quiero controlar a ti, yo quiero controlar a él y yo quiero controlar a mi jefe, y yo soy un caballo desbocado. Que no tengo ni siquiera la disciplina de levantarme a las 5 de la mañana, que no tengo la disciplina de comerme la mitad del dulce, que no tengo la disciplina de no tomar refresco. Pero sí pretendo controlar al otro ser humano que está fuera de mí. Entonces, dentro de las analogías, ustedes me dicen si se ve la pantalla. ¿Okay? En este primer manuscrito de la Tierra, trata un poco de la importancia de la estrategia en este aspecto, por supuesto, militar, o el camino de la estrategia, el cual establece cuál es el espíritu y los requisitos morales para comprender el camino. Y cuando meten la palabra moral, es porque es algo que va más allá del conocimiento individual para transformarlo en algo de conocimiento colectivo. No existe tal cosa como una estrategia individual, porque inclusive lo que nosotros llamamos estrategia individual, que podría ser toda la disciplina que me voy a meter yo, todos los planes que voy a hacer yo para yo crecer, necesito de las personas, porque si yo quiero crecer y quiero prepararme, necesito gente que me ayude a que me prepare. Por muy autodidacta que yo sea, yo necesito por lo menos los escritores que van a escribir los libros que me voy a leer. Luego voy a necesitar el espacio donde yo pueda poner en práctica todo aquello que estoy conociendo o que estoy aprendiendo para ver si en verdad me sirve para algo. Entonces, la escuela de Musashi lo que trataba un poco era de enseñar la ventaja que ofrece un estilo de combate usando 2 sables. Ahorita yo, por supuesto, tengo nada más el grande, porque el sable pequeño que ellos hablan ahí es un sable que es heredado. Es el primer sable que le dan al niño para que empiece el proceso de crecimiento. Ya cuando es adulto le dan el sable de verdad no, le dan el sable grande, y solo los samuráis que eran de familia, que eran de abolengo, eran los que usted ve por ahí en las películas que tenían 2 sables, porque la mayoría tenía solamente uno, porque se hacían guerreros ya de adultos como si fuese un trabajo. Eran realmente mercenarios, que aprendían el arte de la batalla como trabajo. En cambio, los que eran de abolengo eran aquellos que ya estaban destinados a ser guerreros, y como estaban destinados a ser guerreros, una de las marcas que identificaba a los samuráis digamos, de alcurnia, que no es la palabra, de clan, tenían los 2 sables, el pequeño y el grande. Hacían un trabajo muy grande
con el sable pequeño, luego cuando le dan el sable grande empezaba un proceso también de conocer el arma como una parte de su cuerpo, y ya cuando lo integraban regresaban al trabajo con el sable pequeño. ¿Por qué? Porque el sable pequeño iba a cumplir dos funciones, una función primaria y una función final, y la función intermedia la cumplía el sable grande. ¿Okay? Y eso lo hemos hablado en algunas otras clases cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el carácter que viene precisamente del Japón feudal. Ahora, tres cosas importantes que yo me llevo del manuscrito de la tierra, mis líderes. Tres cosas fundamentales que hay que sacar los principios para integrarlo en nuestra práctica de liderazgo cotidiano. Y está la planificación, la organización y, por supuesto, el liderazgo. Por supuesto, usado de manera metafórica. Una de las metáforas más destacadas que usa en el libro es la metáfora del carpintero, ya que en el antiguo Japón llamaban carpintero al arquitecto o a la persona que construía las edificaciones, porque en aquel tiempo las edificaciones comunes eran de madera y solo las fortificaciones de castillo eran de piedra y madera. Algo importante aquí, mis líderes, es que el principal arte de los carpinteros era el no tener ningún tipo de desperdicio. Como todo se hacía de manera manual, imagínense ustedes tumbar un árbol y llevarlo en carretillas con burro. Cada tronco que se llevase a una construcción teníamos que rendirlo al 100%. Entonces, parte de la maestría que desarrollaba un carpintero era saber clasificar las maderas. Cuáles servían para vigas, cuáles servían para pared, cuáles servían para techo, cuáles servían tal. Y la que no servía para nada, servía de leña. Entonces, fíjense cómo dentro de lo que es estrategia es saber darle el mejor uso posible a los recursos. En el Japón feudal, como todo era tan complicado y tan costoso y era todo tan manual y tan artesano, la palabra desperdicio no existía. Todo, absolutamente todo se tenía que usar. No quiero sonar escatológico, pero inclusive hasta los desechos humanos tenían que ser utilizados como abono. Así que la mente del estratega, parte de lo que nos llevamos acá, es cómo me planifico en función de los recursos que realmente dispongo. Otra diferencia que tenemos con la mentalidad occidental, y es que hacemos planes en función de lo que deseo, no en función de lo que tengo. Cuando tú partes del principio de que yo tengo que planificar lo que yo quiero en función a lo que tengo, empezamos a tener mejores éxitos o éxitos más contundentes. Es como cuando tú vas a cocinar. Tú dices, hoy me quiero comer una parrilla, pero no tengo ni carbón, ni parrillera, ni carne, pero yo me quiero comer una parrilla. Lo más lógico es, abre la nevera y ve qué carrizo tienes en la nevera. Lo que tengo es arroz frío y huevo. Bueno, arroz con huevo es lo que te sale, a menos que salgas a comprar los insumos que te faltan. Pero parte de ser estratega no es ir a comprar los recursos que necesitas, porque a veces no se puede. La mente de la estrategia te establece, antes de gastar plata en hacer la parrilla, vamos a consumirnos lo que ya tenemos. Otro error en la mente occidental. Nosotros hacemos mercado teniendo todavía comida. En la época feudal, usted salía a comprar mercado cuando literalmente no tenía absolutamente nada que comer. Y usted cosechaba de su huerto en el momento que lo iba a cocinar. Si usted iba a hacer papa, usted iba para el huerto y sacaba 2 papas. Si usted necesitaba una cebolla, usted iba para el huerto y sacaba una cebolla. Si usted iba a hacerse un caldo de gallina, una cosa con gallina, usted agarraba la gallina, la mataba y la cocinaba. Eso es parte de la organización. ¿Cómo me organizo en función a la planificación para poder obtener los resultados que deseamos? Entonces, fíjense cómo de todas las cosas locas que decía el libro, cómo podemos extraer los principios fundamentales. Y el liderazgo, obviamente, desde el enfoque de Musashi, desde el enfoque estratégico, el liderazgo se da por el ejemplo. El liderazgo sí se da por maestría en este aspecto. ¿Cómo es eso de maestría? Que primero me hago yo para después acompañar al otro a que se haga. Entonces, el liderazgo desde el plano estratégico es un liderazgo que proviene de la resonancia o desde el ejemplo de lo que yo debo hacer o de lo que yo necesito que otros hagan.
En el Japón feudal no existía tal cosa como un liderazgo por orden, sino era un liderazgo por simulación. Yo hago lo que hace mi shogun y no hago más de lo que mi shogun me pide, porque no es más de lo que mi shogun puede hacer. Dista bastante de la mentalidad occidental de los jefes que quieren pedirle a los colaboradores que hagan todo aquello que ellos no hacen. ¿Okay? ¿Cuáles son los principios para alcanzar el camino de la estrategia en este primer documento, en este primer manuscrito? Primero, pensar de manera honesta. Para yo poder planificar, para yo poder organizarme y para yo poder desarrollar mi liderazgo, tengo que pensar de manera honesta. ¿Por qué? Porque la gente no va a hacer lo que yo digo, la gente va a hacer lo que yo hago. Entonces, mi pensamiento debe ser lo suficientemente honesto como para que la gente pueda ver congruencia en la acción del samurái. Yo no puedo mandar a una persona a practicar 9 horas al día el sable cuando yo cada vez que la desenvaino me corto. Y a veces pasa en las organizaciones que tenemos jefes que no tienen ni idea de lo que están haciendo y viven de los logros y los éxitos que logran sus colaboradores. Y ni siquiera tienen el tupé de ser agradecidos y darles un buen trato o generarles un ambiente lo suficientemente cómodo para que ellos sigan creando. Luego te dice Musashi que hay que entrenar constantemente, no solamente física, sino mental. Y la parte física no es solamente para los atletas, la parte física es para todos. Las personas que pasamos muchas horas sentados en un escritorio necesitamos fortalecer la parte física también. Lo que por ahí mi amiga Carmen podría llamar la medicina ocupacional, ¿no? El tener a esos ejercicios básicos que me pueden ayudar a fortalecer cuando no puedo ir para el gimnasio, pero tampoco puedo pasar 8 horas sentado. Es hacer mi trabajo por bloques y entre bloque y bloque hacer algo que me fortalezca físicamente. Y mentalmente, bueno, todos los ejercicios que nos proponen los estoicos, ¿ok? Ese ejercicio del pensamiento constante, pero no el pensamiento loco, no el pensamiento ese que nos lleva por un tendido, no. Es el pensamiento disciplinado. Es decir, conduzco hacia dónde va mi pensamiento. Y el pensamiento tiene sus etapas. Inicio, desarrollo y fin. Yo no puedo pasar 18 horas al día pensando en la misma vaina. Yo tengo que tener una estrategia de pensamiento y aquí en el club hemos visto por lo menos 20 estrategias de pensamiento, pasando por la estrategia Disney, pasando por los 6 sombreros para pensar, el mismo libro Piensa, metodologías para conducir el pensamiento sobran. Pero el pensamiento debe ser también un pensamiento estratégico. Cuando él habla de conocer las otras artes marciales, metafóricamente hablando yo no puedo decir, no, yo soy aikidoki y la única arte marcial que sirve es el aikido. Las demás no sirven para un carajo. No, yo necesito conocer, y en este caso lo transformamos a periodo moderno, qué está haciendo la competencia. Yo soy el único en Venezuela, y lo digo con conocimiento de causa, soy el único formador de líderes en Venezuela que ha pasado por absolutamente todas las escuelas de liderazgo de Venezuela y la mitad de Latinoamérica. Porque yo necesito conocer cuál es el pensamiento estratégico y de liderazgo de las competencias. Yo antes de escribir mi primer libro me leí por lo menos 100 libros de liderazgo. Estoy en mi biblioteca y ahí hay por lo menos 100 libros de liderazgo. Para lograr entender cómo es la mente del liderazgo desde diferentes ópticas. ¿Okay? Para yo hacer mi primer intento de desarrollar mi metodología propia de liderazgo en función no solo a lo que aprendí teóricamente hablando, sino también en las vivencias que fui recogiendo en mi vida y gracias a ejercicios como los que estamos haciendo el día de hoy, cómo extraer los principios de las experiencias que he tenido. Por ahí se martilla mucho el hecho de que no, que el universo te va a poner el mismo peo todo el tiempo hasta que aprendas la lección. Pero no se trata de un aprendizaje cognitivo. No se trata de, Carmen me hizo esto porque Carmen pasó esto. No, 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 no. No es entenderlo a nivel cognitivo. Es entenderlo a nivel holístico. Es entenderlo a nivel de principio. ¿Qué principio estoy violentando yo para que esta situación se me repita constantemente? No es un entendimiento aquí arriba. Es un entendimiento muchísimo más profundo. ¿Ok? Entonces, si yo me quiero lanzar en un emprendimiento de hacer hamburguesas, cómase 100 hamburguesas distintas de sus competidores para entender cómo está la cosa.
Y si veo que alguien está haciendo la hamburguesa patacón o la hamburguesa pizza, antes de criticarle y decirle que es cerdo, no, vamos a probar esa vaina para ver cómo sabe. Para cuando yo pueda opinar sobre mi área, a mí me puedes preguntar sobre cualquier facilitador de liderazgo, yo te puedo decir, bueno, estos son los puntos fuertes de su escuela, y de hecho, cuando alguien se me acerca, por ejemplo, en el caso del coaching, cuando se me acercan clientes que me exponen qué es lo que quieren trabajar, yo veo que yo no los puedo ayudar, pues yo los refiero a alguien que yo sé que los puede ayudar. Y sé que los puede ayudar porque lo conozco, no de redes sociales. Lo conozco porque he hecho trabajo con muchísimas personas única y exclusivamente para saber qué tan buen profesional eres y poder referirlo. ¿Ok? Conoce, no, ya la dije. Conoce las otras artes marciales, ya la vi. Conoce los caminos de otras profesiones. Es decir, cuál es la ruta de conocimiento, en qué punto se encuentra mi profesión con las otras profesiones emergentes. Cuando el coaching empezó a hacerse muy fuerte, cuando el coaching empezó a tomar auge, cuando el coaching se empezó a prostituir, lamentablemente, por ejemplo, mis amigos psicólogos tuvieron un par de años dándole durísimo al coaching, diciendo que el coach no servía para nada, que éramos unos locos, que empezaron a inventar que nosotros los coaches medicamos a la gente, y empezó toda una cantidad de mitología alrededor de la competencia que se estaba desarrollando, hasta que algunos psicólogos inteligentes dijeron, yo en vez de estar criticando sin saber, yo como que me certifico en eso del coaching para ver cómo carajo integro yo mi psicología con el coaching. Y yo creo que cerca del 80% de los psicólogos que se han certificado como coaching ya no son terapeutas, sino que son coaches. O por lo menos tienen las dos herramientas, y cuando le llega una persona buscando ayuda, se dan cuenta que no necesariamente todo el mundo necesita ahorita una terapia. Entonces, es lejos de criticar, es ver, oye, que se está sonando mucho tal cosa, yo como que antes de criticar voy a observar, a ver, ¿cómo puedo yo de alguna manera integrar eso que estoy viendo que se está poniendo de moda, eso que está surgiendo ahorita, para buscar la manera de cómo yo integrar eso a mi práctica profesional? Fíjense lo que viene ahora, distinguir las ventajas y las desventajas de todo tema. Algo importante que nos hace estrategas, mis líderes, es saber cuáles son mis puntos fuertes y también cuáles son mis puntos débiles. Yo he hablado con muchos coaches que como son solamente coaches y empiezan a una persona a decir, tú sabes que yo necesito terapia. No, vale, la terapia no te sirve. A ti lo que te sirve es el coaching, porque el coaching es esto, y te empiezan a vender como la profesión de las ventas se hizo tristemente famosa, infamemente famosa en un tiempo, de que el vendedor te vendía las cosas que no necesitabas por la comisión. Entonces, a nivel estratégico, a mí no me conviene tener cualquier cantidad de clientes que yo sé que no los voy a poder ayudar, que les voy a sacar un dinero que después, el día de mañana, puede ser contraproducente, de que digan, bueno, yo tuve 10 sesiones con Jimmy y no me ayudó nada. Si yo sé que la persona no la puedo ayudar, es preferible remitirla a un profesional que la pueda ayudar, porque ya yo sé cuáles son las ventajas de mi producto, y también tengo que conocer cuáles son las desventajas, que en este caso sería hasta dónde llega el coaching. Yo he tenido muchos clientes que van muy bien en su proceso de coaching y de repente dentro de parte del trabajo que están haciendo el coaching se les abre un proceso. En ese momento yo tengo que decir, mira, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer un break de sesiones y toma, anda, háblate con fulanito de tal o con Perencia, dependiendo de lo que yo estime que sea conveniente para la persona, y te recomiendo que vayas a unas sesiones con ella. Llamo yo a la persona y le digo, mira, te estoy refiriendo a Carmen, la veo con este panorama, para ver si tú la puedes guiar, la puedes ayudar, y permito que una persona que sepa cómo ayudar a la persona haga la intervención y después me la devuelve. Pero para eso necesito conocer otras artes marciales, necesito saber los caminos por los que van otras profesiones y necesito distinguir cuáles son mis verdaderas ventajas y cuáles son mis verdaderas desventajas. Y aprender a ver las cosas, mis líderes, con un enfoque preciso. Parte de lo que hemos trabajado mucho en el Club de Liderazgo y en la maestría es el trabajo de las perspectivas. ¿Cómo puedo ver las cosas desde diferente ángulo para tomar la decisión más acertada posible? A veces, las gríngulas que nos metemos no nos permiten ver más allá de la nariz. Ese proceso de madurez pasa
por entender cuando no estoy viendo, cuando sé que hay algo ahí, no lo veo. Parte de la estrategia también es saber a quién pedirle ayuda. Oye, Carmen, ayúdame porque estoy viendo esto y no lo veo bonito por ningún lado. ¿Qué será lo que no estoy viendo, Carmen? Y Carmen, desde su área de experticia, me puede decir, ah, Jimmy, no estás considerando tal y tal y tal factor. Ah, okay. A veces, como lo decías tú hace rato, Carmen, no sé si lo anoté, a veces la arrogancia, que es lo que tú llamas esa ceguera por el conocimiento, a veces la arrogancia nos hace decir, no, vale, yo no necesito ayuda de nadie, porque yo tengo 3 posgrados, porque yo tengo 16 certificaciones, porque es que yo me certifiqué con Maxwell. Entonces yo soy líder porque Maxwell me dio un papel que dice que yo soy líder. Ah, pero tú no influencias a nadie en la organización. Pero yo les voy a mostrar el certificado que dice que yo soy líder, porque yo Maxwell dijo que yo soy líder. Entonces me tienen que parar bola porque yo soy líder. Así no funciona, brother. Así no funciona. Y para concluir esta parte de este manuscrito, percibir y comprender aquellas cosas que a simple vista no se pueden ver. Algunos líderes se enfocan tanto en la visión que no se quitan los binoculares y siempre andan viendo el futuro y se les está incendiando el rancho. Pero como están tan enfocados que tengo una visión, Jimmy, mi visión es muy bárbara. Yo veo a 20 años. No tienes flujo de caja ahorita, brother. Si no resuelves el flujo de caja ahorita, no vas a tener 20 años a futuro. Creo que te quedan 3 meses para solventar esto. Entonces, tenemos que buscar como líderes la manera, y eso se usa mucho apoyándonos con nuestra gente. La visión del líder no es únicamente la manera en que yo veo. La visión del líder también tiene que ver con usar a las personas que me están ayudando para que me presten también sus ojos. Ayúdame ahí, Carmen, ¿cómo es que se llamaba el emperador o el mito de la mitología nórdica que se usó mucho en Juego de Tronos, que usaba los cuervos para que los cuervos vieran? ¿Era Odín? Creo que era Odín. Debe haber sido Odín, pero yo no vi Juego de Tronos para que tú veas. Salte de clase, por favor. Sí, Salte de como clase. Mafalda. Salte de clase, Sí. por favor. Te sale de clase. Sí, como... Te vas para HBO y la ves. Y nos vemos en 2 semanas. Odín decía que gran parte del poder que tenía Odín era que Odín lo sabía todo. Y en la mitología nórdica decían que Odín lo veía todo porque los cuervos, lo que veían los cuervos lo veía Odín. Nosotros aquí en Trepana sabemos que no habían demasiado chismosos en la aldea que le iban como el chisme a Odín. Pero la mitología dice que Odín usaba los ojos de los cuervos, ¿ok? Para que leyeran la noticia y de ahí viene el famoso, ¿cómo se llama? La famosa máxima que dice, cría cuervo y te sacarán los ojos. Porque Odín necesitaba la vista de esos cuervos, ¿ok? Para poder enterarse de lo que pasaba en la aldea, quienes están a favor o en contra de él, ¿ok? También tenemos esto de prestar atención a los pequeños detalles. Mis líderes, en los pequeños detalles es donde está el factor diferenciador de tu liderazgo. Toda persona se enfoca en las cosas grandes. Nadie se enfoca en las cosas pequeñas, o muy pocas personas se enfocan en las cosas pequeñas. Lo decía Jim Rohn, el error masivo de criterio no es pelarte en una decisión grande, es pelarte en las pequeñas decisiones que después hacen como una bola de nieve y terminan por aplastarte. Entonces, así como no se me pasan los elefantes blancos, tampoco se me pasa la hormiga rosada. Necesito como líder estar pendiente de cuáles son los pequeños detalles, que es como la semilla. ¿Cuáles son las semillas? Esa pequeña semilla que yo tengo que agarrar y sembrar para que dentro de 10 años yo tenga fruto de esa semilla que estoy sembrando. Y esto es uno de los principales errores que se cometen en la política. No tienen en cuenta los pequeños detalles y están buscando puro decisiones que se vean muy sabrosas en la foto, que hagan mucha bulla en las redes sociales, pero no están sembrando la semilla a largo plazo que es la que va a arreglar la sociedad. ¿Por qué? Porque las elecciones son cada 4 o 6 años. Entonces, ¿para qué voy a tomar una decisión que va a ver ese fruto dentro de 20? Si dentro de 20 yo a lo mejor estaré preso o ya estaré muerto, porque la mayoría son unos viejos cagalitrosos. Entonces, no me interesa tomar ni sembrar nada a futuro. Era antes una bonita, digamos, tradición, que no sé si en Venezuela, ayúdenme ustedes, no sé si en Venezuela era muy común. Yo llegué a tener familiares, mi abuelo lo hizo,
de cada vez que nacía un hijo, sembraban un árbol. Y entonces a medida que el árbol crecía, también crecía el hijo, y cuando tú te morías, tú decías, mira, aquí está el árbol que sembró mi padre para mí. Y en el llano, por ejemplo, cuando empezó el tema de la cremación, cuando empezaban a cremar a las personas, la ceniza la llevaban a su árbol, al árbol que mi papá sembró cuando yo nací. Entonces cuando yo me moría, me llevaban mi ceniza se la echaban al árbol como para yo integrarme con eso que dejó mi padre, y eso era parte del legado, ¿no? ¿Para qué les eché ese cuento? No sé, cultura general, anótenlo por ahí. Y hacer las cosas que son útiles, y eso también es muy estoico, ¿no? Y lo hemos dicho también mucho aquí en el Club de Liderazgo. Hacer que cada lugar por donde yo pase sea un mejor lugar por el simple hecho de que Jimmy Canelones pasó por aquí. Si yo me consigo a Carmen en la calle, le voy a dar por lo menos un gran abrazo, la voy a hacer pasar unos minutos agradables, y Carmen se va a ir por lo menos un poquito más contenta por el simple hecho de haberse conseguido conmigo. Jamás me escucharán a mí, y si me escuchan decirlo es porque tiene una plena intención macabra de buscarme a alguien en la calle y decirle, ay, pero tú sí estás más enana, tú sí estás más gorda, oye, pero tú sí estás más vieja. Si lo hago, mis líderes, es porque tiene una intencionalidad plena. Porque la idea es hacer que la gente se sienta mejor, hacer que la gente crezca. Cuando yo voy a algún sitio, me siento en una mesa, y mi mesa, cuando me paro, queda limpia y quedan las mesas metidas bajo la silla, las sillas metidas bajo la mesa. ¿Ok? Y son pequeñas cosas, pero son esas pequeñas cosas las que nos van a hacer que nos diferenciemos del común de las personas. Y créanme que esas pequeñas cosas que tú crees que nadie las está viendo, mis líderes, la gente se está dando cuenta de las cosas que nosotros hacemos. Vamos con el manuscrito del agua. Ya intervino mi querida Carmen, habló un poquito sobre el manuscrito del agua. Alguien que nos quiera regalar algunos fragmentos o algo que se hayan dado cuenta de este manuscrito del agua. Tenemos miedo escénico hoy. Vamos a continuar entonces y después al final intervenir. Cuando hablamos acá, mis líderes, del manuscrito del agua, en este capítulo, Musashi explica el método para alcanzar la victoria, usando ciertas posturas, lo que hablaba Carmen, técnicas para empuñar el sable correctamente, para mover el cuerpo en diferentes técnicas de corte, el manejo de los ritmos, del tiempo, de cómo combatir contra varios adversarios a la vez. Vamos a masticar eso. El interés de Musashi se centra en que quiere que el practicante aprenda a moverse adecuadamente, adquiriendo una flexibilidad natural, adaptándose a las circunstancias con una fluidez como la tiene el agua. Ya cuando uno ve el manuscrito del agua, uno puede entender que la principal metáfora es precisamente fluir. ¿Ok? Si somos guerreros tiesos, nos partimos. Y de hecho es una metáfora que por eso que en el Japón feudal se usaba muchísimo el bambú, porque el bambú tiene esa doble característica. El bambú es sumamente flexible, cuando el viento sopla se pone a bailar, pero cuando usted lo usa, lo entrelaza y lo pone a interactuar con otros bambú, el bambú puede ser extremadamente fuerte. ¿Ok? Entonces esa flexibilidad, ese dejarnos fluir es sumamente importante. Entonces, de este manuscrito, lo principal es ser fluido como lo es el agua. No debemos sentirnos ni superiores ni inferiores a las personas. Musashi decía que los sentimientos no pueden dominar al cuerpo. Tenemos que tener conciencia de nuestras emociones, pero no podemos permitir que la emoción nos gobierne. Porque en el momento que la emoción nos gobierna, nos hacemos presa de quien gobierna nuestra emoción. Lo decía Sócrates. Sí, Sócrates. Lo decía Sócrates. Aquel que te hace molestar te domina por completo. Cada vez que alguien diga algo y usted se moleste, coño, él me hizo sacar la piedra, tenga la conciencia que esa persona lo domina a usted a su antojo. Entonces, cuando constantemente veamos que hay alguien, cualquier ser humano, que su sola presencia, que cualquier comentario, que cualquier cosa que me diga me desajusta,
Es momento, como dirían los psicólogos, de recoger el locus de control. Ese locus de control está fuera de mí y me transformo en una marioneta de esa persona. Entonces, muy estoico, tener el locus de control interno. No me importa lo que tú digas, yo decido, y eso también es muy de logoterapia, lo decía Víctor Frankl, yo decido mi respuesta sin importar lo que esté ocurriendo en mi entorno. Ese es el verdadero concepto de la proactividad. No encaramate encima de las sillas, no hacer horas extras. Proactividad significa tomar la decisión de mis acciones en función de mis principios y mis valores y no en función de las presiones externas. ¿Complicado? Complicado no, peludo. Aquí, en esta parte de fluir como el agua, una de las invitaciones que yo hago a mis líderes es a transformar y pasar del simple conocimiento a la sabiduría. Eso es lo que es fluir. Es agarrar todo ese conocimiento que tengo, como dice por ahí el refrán, dejar de aprender. ¿Cómo que es la cosa? Desaprender para aprender. No, desaprender para aprender es una primera fase. A dejar de estudiar para comenzar a aprender. ¿Ok? Y el aprendizaje proviene de metabolizar el conocimiento y transformarlo en sabiduría. Dos cosas importantes también que me traigo del manuscrito del agua. Vista y percepción son cosas distintas. No las mezclen en una ensalada, por favor. Vista y percepción uniendo ambos ojos. ¿Ok? El ojo, digamos, el que conocemos y el ojo que no conocemos. ¿Ok? Musashi se refiere a que hay que saber combinar el ojo de la vista con el ojo de la percepción, ¿ok? Haciendo una clara referencia a la visión versus la intuición. ¿Cuándo aplica? En un momento necesitamos visión y en otro lo que necesitamos es intuición. El líder, cuando establece su visión, está claro que para él siempre hay que manejar eso que llamamos la imagen clara, ¿ok? Está claro en lo que desea, pero no como una simple imagen clara de lo que debe hacer, ¿ok? Porque nunca va a contar con el 100% de la información que necesita para tomar la decisión y nunca va a tener 100% de una evidencia real. Son simples datos empíricos que nosotros interpretamos y que por el discernimiento del líder, cargado con un poco de intuición, hace que la visión se materialice, ¿ok? Lo más complicado no es verlo, es hacer que otro lo vea como lo veo yo. A veces ocurre que los líderes tienen la visión muy clara, pero no logran transmitirla con la suficiente claridad como para que las otras personas la adopten con el mismo cariño con el que yo la estoy entregando. ¿Ok? Aquí Musashi le va a dar la importancia a la percepción que a la simple vista de sí mismo. O sea, no es solamente lo que estoy viendo, sino lo que estoy interpretando y cómo lo estoy interpretando. Aquí me extraigo una frase de Musashi que dice, la percepción es fuerte y ves aquello donde la vista es débil. Esa es la importancia de la percepción, porque la percepción te ayuda a ver lo que no ve la vista. Y no estoy aquí mencionando el principito. Las cosas importantes no las vemos con la vista. ¿No es que dice la famosa frase del principito? Algo que me encantó cuando lo visualicé, cuando lo vi. Lo esencial es invisible. ¿Cómo es la cosa? Lo esencial es invisible ante los ojos. Por Exacto. ahí es que va lo de Cristo el Principito. Por ahí le vamos llegando le vamos llegando a eso. Fíjense, una de las cosas que yo me llevo de este manuscrito y que me parece un pequeño diamante es que cuando hablamos de este manuscrito del agua es una invitación a traspasar las metas. ¿Ok? Musashi sorprende con otra de sus enseñanzas filosóficas, a pesar de que usa las frases simples. Si piensas solo en golpear o tocar al enemigo, entonces probablemente no lo vas a vencer. ¿Ok? Y esto es un concepto filosófico que hay que pensarlo muy bien, mis líderes. Es importante pensar en la necesidad de triunfar. Por supuesto que tenemos que pensar en triunfar. Una de las interpretaciones sobre esto se refiere, perdón, se me fue la...
Ok, mis líderes, dicho en otras palabras, si se ataca sin pensar o sin visualizar en la derrota del adversario, entonces probablemente nunca vamos a vencer a la persona. Se debe actuar siempre teniendo presente en la mente cuáles son los objetivos verdaderos. Un proyecto sin objetivos definidos no nos va a conducir a nada. ¿Ok? Ahora bien, mis líderes, y esto lo hemos conversado en varias oportunidades aquí en el club, tener una meta definida y cuando estamos por alcanzarlas, tener la nueva meta que queremos alcanzar. ¿Cómo es esto? Cuando hablábamos hace unas clases atrás, mis líderes, sobre la visión inacabada, yo hice un TikTok que se los paso ahora para que lo vean. Se está dando mucho esa sensación de que cuando empezamos un proyecto importante le metemos toda la energía y le echamos para adelante, estamos emocionados y nos excitamos todo y empezamos a trabajar hasta tarde, pero a medida que el proyecto va avanzando y vamos llegando a esa curva donde ya estamos a punto de finalizar o estamos en la última etapa del proyecto, la energía tiende a disminuir y a veces tiende a disminuir drásticamente. Para mí la explicación de eso es que a medida que nos acercamos a la culminación del proyecto, ese proyecto empieza a confrontarse con la trascendencia y la importancia del mismo. Es decir, me pasó cuando escribí el primer libro. Cuando escribí mi primer libro, cuando ya lo que me faltaba era el último capítulo, que era la integración de todos los principios o de toda la parte metodológica, le decía yo a Eli, tengo un saboteador, no termino el libro. O sea, es un mocho de capítulo que me falta y lo dejaba y ese capítulo pasó en la computadora mes y medio y yo no lo terminaba. Hasta que me pregunté, me autocoaché y dije, ¿qué está pasando, Jimmy? ¿Por qué te estás saboteando? Y empecé a hacerme preguntas de qué iba a pasar con mi libro una vez que estuviera en la estantería. ¿A qué va a hacer la gente con esto? ¿Para qué va a servir? Y entre las muchas reflexiones, que me tardé unos cuantos días en esa reflexión, llegué a la conclusión de que necesitaba hacer conciencia de que no era un simple libro, sino que era el inicio de una aventura o de un proyecto muchísimo más grande. Entonces empecé a pensar, ok, vamos a suponer que yo me leo el libro, que yo empiezo a aplicar la metodología, que ya pienso como un líder. ¿Ahora qué hago? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo trasciendo el libro? Y en ese proceso de pensamiento me di cuenta de que efectivamente, después que piensas como un libre, el que me vino a la mente fue Descartes, pienso, luego existo. Ok, entonces, ¿cómo hago ya que pienso como un libre, cómo existo? Y entonces para eso necesitaba un conjunto de ideas que le permitiera al líder que piensa poner en marcha su pensamiento, materializar el pensamiento, y ahí nació el segundo libro, Ideas para el líder que piensa. Una vez que yo tuve el boceto completo del libro y vi la profundidad, lo hermoso que yo iba a entregar en ese segundo libro, automáticamente en 2 horas no solamente terminé el último capítulo, sino que le hice la revisión, se lo pasé a Eli y el libro en 3 días estuvo disponible en Amazon. Pero en el momento que yo estaba haciendo esos últimos pasos, ya yo tenía la introducción del segundo libro ya lista. Y ahí arranqué, mis líderes. Y ahí arranqué. Y a que no adivinan qué pasó en el último capítulo del segundo libro. La energía volvió a decaer, pero... Ajá. ¿Y ahora qué coño hace la gente con poco de ideas en la cabeza? Que ya piensan. Ajá. Necesitan algo para continuar su proceso. Esto pasó en mi mente, porque en la mente de los lectores independientes. Pero en mi mente pasaba, ajá, ¿y ahora qué van a hacer con las ideas? ¿Qué van a hacer con ese pensamiento dirigido, con ese pensamiento estratégico? Y se me ocurrió ayudar a los líderes en ese proceso de análisis y de introspección, pero de una manera bastante simpática. ¿Cómo lo hice? Haciéndome el examen yo de lo que podía ocurrir o de lo que ocurre cuando tú utilizas tus experiencias como parte de tu universidad de la vida. Y ahí nace el libro blanco, el de mi experiencia con los mandamientos paradójicos del liderazgo. ¿Ok? Entonces, fíjense, mis líderes, cómo para yo poder pensar en ganar, y aquí Musashi y otros autores japoneses, cuando hablan de esto de traspasar las metas, cuando están a punto o cuando están en pleno combate, llega un momento en que dejan de pensar en ganar el combate y comienzan a pensar en disfrutar con su familia en la cena. Con el sable en la mano y cayéndose a machetazos.
con el sable en la mano, que cuando empiezo estoy buscando es cómo ganar, cómo ganar, cómo ganar. Y a mitad de combate, en el momento más álgido, dejaban de pensar en ganarle al oponente y traspasaban algo así como lo que llaman ahorita en la manifestación, y ya se ponían en, llegué a mi casa vivo a disfrutar con mi familia. Y ese era el impulso que necesitaban para terminar de ganar el combate. Entonces, necesito enfocarme en la meta, pero una vez que la meta ya está planteada, que ya la estrategia está definida y que ya arranqué, ¿ok? Con el plan de acción para conseguir la meta, en algún punto, mis líderes, hay que soltar la meta y dos opciones. O trasciendo la meta de lo que va a ocurrir después, o empiezo a trabajar en otra meta. ¿Se acuerdan del libro de las mentes extraordinarias, verdad? Las metas, ¿cómo es que le llamaba Lakiani? Las metas, él tenía las metas intermedias y las metas finales. Es agarrar una meta final y cuando ya estoy a punto de terminar esa meta final, transformarla en una meta secundaria y volver a generarme otra meta principal. Cuando usted empieza en la universidad, ¿cuál es la meta grande? Graduarse. Pero cuando ya usted está en el 8º semestre, ya esa meta de graduarme, como está tan cerca, está a 2 semestres de culminarla, ya yo tengo que comenzar a pensar en una meta más trascendente. Ya yo doy por descontado que me voy a graduar. Lo siento por la gran mayoría de gente que tiene, la gran cantidad de gente que tiene todavía la tesis pendiente y no se han graduado. El cuento de mucha gente que no, me falta la tesis, me falta la tesis, me falta la tesis. Pero yo voy por sentado ya en el 8º semestre que yo voy a ser contador. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como contador? Y empecé a planificar lo que va a ser mi vida profesional asumiendo que ya me voy a graduar, porque lo que me quedan son 2 semestres. Eso me dio el impulso necesario para poder terminar mi carrera, y una vez terminada la carrera yo tenía el plan de lo que iba a ser mis primeros 3 años profesionales. Esa, mis líderes, es una de las maneras de poder traspasar las metas, teniendo en cuenta que necesito iniciar la meta, necesito tener todo claro, pero en algún punto, y ustedes se van a dar cuenta organísmicamente cuando ya la motivación empieza a hacerse escasa, eso es una señal de que ya trascendieron la meta, de que ya su cerebro dio por terminada la tarea, y yo tengo ya que movilizarme a algo que sea superior, pero eso superior tiene que ser algo que conecte con la de abajo, porque si nos ponemos en otra área que no tiene absolutamente nada que ver, lo que podemos hacer es dejar esta, abandonarla al 80% y irme con otra. No. La idea es, ¿cómo voy a hacer para trascender esta meta con un objetivo que vaya en la misma línea, pero que sea muchísimo de mayor trascendencia, para que me ayude a impulsar, conectar esta nueva idea con la anterior y poder impulsar? ¿Okay? Llévense esa metáfora en la cabeza de los samuráis, que a mitad de combate, cuando ya está, que ya como dices, la cosa está bien seria, dejaban de pensar en ganarle al oponente para verse en su casa con su familia disfrutando la cena y contándole cómo vencieron a su oponente. ¿Okay? Momento de ustedes, mis líderes. Listo este pequeño resumen. Tenía tiempo que no hacía un resumen del libro, pero creo que esta dinámica de la extracción de principios de los libros que son enseñanza metafórica, creo que ameritaba que ustedes vieran, como lo hizo Capen en su primera intervención, de cómo interpreto yo eso. Como me decía Eli, Jimmy, pero ¿cómo hacemos con las espadas y la cosa? Yo no tengo espada en la casa para practicar. O sea, no, es extraer de la espadita cómo me traigo yo eso. ¿Cuál es el principio de lo que me está explicando el autor? Y como ese principio, que por eso es tan importante el aprendizaje desde el principio, no desde la técnica, porque las técnicas pasan de moda, los principios no. Entonces, cuando yo aprendo algo, mis líderes, cuando ustedes aprendan algo, traten, por favor, de aprenderse los principios, no las técnicas, porque las técnicas cambian, los principios no. ¿Ok? Por eso se llama principio. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere decir algo? ¿Alguien levantó la mano? Eli. Sí, bueno, yo cuando estaba leyendo el libro, Jimmy, por lo menos me iba mucho la parte, o sea, del líder, pero también como me iba a mi parte espiritual, ¿no? Entonces lo vi mucho como, por ejemplo, la parte de la tierra, como nosotros, lo visualicé como el chakra número 1, pues, como el primero raíz. que es la parte de la raíz,
de cómo necesitas afianzarte, ver tus raíces como líder, ¿no? Obviamente. Eh, sentirte, creerte, o sea, es como si te enraizaras, ¿no? Y lo visualizaba así, ¿no? Y luego con el agua, obviamente, cómo te mueves con el fluir como el movimiento, porque por sí creo que él lo dice al principio, o en una parte, no recuerdo ahorita, cómo el agua, cómo se adapta a cualquier espacio, cualquier lugar, ¿sabes? Cómo fluir. Y lo vi mucho en eso, pues en la parte espiritual, cómo tú te vas moviendo como líder con otras personas, cómo la parte de adaptarte también a un determinado momento, cómo, ¿sabes? Todo eso me lo fui visualizando así, así tal cual como tú lo dices con la espada, pero yo por alguna razón lo veía desde uno como ser, cómo me veía en la tierra, cómo me veía en el agua, o sea, cómo me veía en esos elementos yo, como una líder, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Bueno, eso. O sea, me gustó mucho porque me veía así. Pero fíjate, Eli, ¿cómo nació la filosofía? ¿Cómo la conocemos hoy? Carmen, 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 ayúdame. Carmen. ¿Cómo nace la filosofía, mis líderes? ¿Cómo nació esa cosa hermosa que llamamos filosofía? Bueno, porque piensas, ¿no? Empiezas a pensar y a hacerte preguntas y a buscar ¿Y respuestas. cuáles fueron las primeras interrogantes que se planteó Tales de Mileto, el padre de la filosofía? Carmen, caramba, Acuérdense, mis líderes, Jimmy. que todo este proceso que llamamos filosofía, toda esta corriente que llamamos de pensamiento llamado filosofía, nace de Tales de Mileto cuando empezó con la pregunta, ¿qué es lo que mueve al mundo? ¿Qué es lo que trae la vida al mundo? Y empezamos con el agua. ¿Ok? De los de la corriente materialista decían, no, mira, la vida proviene del agua, porque toda vaina es agua. Sin agua no puedo Sí. vivir, si me deshidrato me muero. Tal. Y la primera, digamos, discusión seria en cuanto a qué es lo que nos da vida o qué es lo que mantiene al planeta con vida fue precisamente el agua. Luego vinieron otros no me acuerdo quién fue el que vino después de Tales de Mileto y dijo, señores, no es el agua, es el aire. Tápate la nariz para que vea cómo te mueres, pendejo. Entonces empezaron como que, bueno, el aire es lo que nos hace vivir, nos hace respirar. Y luego llegó otro y dijo, no, te están pelando, es la tierra. Porque la tierra es la que le da vida. Si usted no planta, usted no come. Y si no tuviéramos tierra, que estuviéramos volando en el aire, no, necesitamos la tierra para afianzarnos. Y después llegó otro y dijo, no, pero que la vida proviene del fuego. Porque empezó a hacer su conjetura del fuego y llegó uno más vivo que todo. Y digo, no, señores, es el arqué. ¿Y qué es el arqué? Bueno, la mezcolanza de los 4 elementos. Pues. Y después de ahí, después que salieron los materialistas, llegaron los metafísicos de Pitágoras y llegaron otros a ir de alguna manera buscando cuáles eran precisamente esos principios. Y por eso que hay mucha sabiduría, no solo oriental, sino también occidental, que toca los elementos principales. Y uno de los manuscritos, ¿ok? Precisamente es el del vacío, que ya eso suena a física cuántica. Y justamente ahorita que voy a hablar de física cuántica, internet me saca Carmen. Ahí está llegando otra vez, ¿ok? Y también hablamos del vacío, que sería como un quinto elemento. Que el vacío no necesariamente es la nada. El vacío no necesariamente es la representación de que algo falta. El vacío es el espacio que me permite a mí, es como ¿ustedes se acuerdan los rompecabezas esos que era un cuadrito que tú ibas rodándolo? Que había un cuadrito en blanco. Ese cuadrito, el vacío era el más importante, porque sin ese vacío no podías mover las otras piezas. A mí me sacaba la piedra esos rompecabezas, el coño, rodarlo y rodarlo y rodarlo, me sacaba la piedra. Pero ese vacío es necesario. Así como es necesario en nuestra vida generarnos esos vacíos. Porque esos vacíos, cuando no los generamos como principio, es el que nos permite reacomodar. Muchas personas llegan a terapia, muchas personas llegan a sesiones de coaching con un vacío.
Y no entienden que no es que tienen que buscar cómo lleno este vacío que siento, Jimmy. No tienes que llenar nada, mija. Lo que tienes es que usar ese vacío para reacomodar lo que necesites reacomodar. Carmen se ríe porque Carmen le llega más de uno con un vacío que lo quiere llenar. Dice, no, no será hambre, cómete un cachito, no se te quitó, entonces no es un vacío. Es una representación organísmica que te dice que falta algo, pero no es que te falta algo de que te falte novio, que te falte plata o que te falte nada. Es un vacío que te está invitando a reordenar lo que tienes. Esas insatisfacciones, esos vacíos, esos huecos en el alma que no sé qué hacer con ellos, es un espacio que te está abriendo metafóricamente tu inconsciente para que reordenes. Porque generalmente esos vacíos provienen posterior a sensaciones de presión. Que nos sentimos como ahogados, asfixiados, que nos estamos muriendo, que no aguanto más, Jimmy. Y de repente sienten el vacío. Es también para descubrirte, es para descubrirte. Claro, para que te reordenes. Estratégicamente hablando, usando la metáfora que estamos usando. Estratégicamente hablando, es el espacio, ese vacío, el espacio para reordenarme. Cuando usted se reordena, el vacío desaparece. Pero si usted de pilas, agarra ese vacío y lo llena con comida, o lo llena con alcohol, o lo llena con droga, o lo llena con una pana pareja, o lo llena con trabajo, o lo llena con cualquier cosa, lo que va a hacer es poner el vacío más grande. Carmen. Tienes la mano arriba. Okay. Fíjate que me llamó mucho, sí, me llamó la atención mucho algo, porque lo que estábamos hablando de los elementos, que bueno, yo por lo de la medicina tradicional china, obviamente lo relaciono enseguida, pues, ¿no? Y con los libros de Musashi, fíjate que él tiene, o sea, el fuego, el agua, la tierra, el viento y, perdón, ¿cómo es? Sí. Y el vacío. Y fíjate que no usa el elemento madera, pero pone un libro que se llama El vacío. Entonces estás hablando justamente de esto del vacío, me llama mucho la atención. Por eso, pues, porque es como el integrar todo, o sea, no he llegado allá al libro, pero me imagino que será el integrar como todo el conocimiento y ese vacío que tienes que crear dentro de ti. O sea, que nosotros los occidentales para tener un vacío, entonces, bueno, es así como el drama, no estoy pensando en nada, no estoy haciendo nada. O sea, cuando tú le hablas a un occidental del Wu Wei, es así como que, bueno, ¿cómo no voy a estar haciendo nada? Bueno, pero es que haciendo nada es que se hace, pues. Hoy casualmente le dije a Eli. Bien interesante. Hoy estuve trabajando en un proyecto del fondo editorial y le decía a Eli, porque yo trabajo ahorita, estoy trabajando con Pomodoro. Entonces ya yo llevo mi estadística de avance y le digo a Eli hoy, estoy ido, Eli, estoy ido. O sea, cada Pomodoro que hago es inefectivísimo. No sé ni siquiera qué hacer. Y Eli me dice, pero ¿qué estás pensando? Y yo le digo, no, nada, estoy en blanco. Y él se queda así como que, no, pero estás pensando en algo, ¿qué te preocupa? Le digo, no, no me está preocupando nada. Estoy en vacío, ahorita estoy en como... Y precisamente es eso, obviamente si no estoy siendo productivo es porque la estrategia que usé hoy no era la que necesitaba el día de hoy. Y estuve lento porque yo generalmente reacciono más rápido. Generalmente cuando me pasa eso, le digo, a las manos me paro corriendo y le digo, me voy para el gimnasio, chao. ¿Por qué? Porque no estoy siendo productivo. Y si me voy para el gimnasio a sudar, a levantar pesas, estoy segurísimo que me desestreso y estoy segurísimo que cuando llegue estoy reorganizado. Pero hoy estuve lento. Hoy me pasó por encima y que literalmente sé que puse un pomodoro y sé que adelanté 3 páginas y dije, tuve un limbo, estuve en un limbo como 10 minutos. O sea, me fui, no sé si me cambié de dimensión, pero estuve 10 minutos ausente en blanco. Yo, coño, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué me quiere decir ese vacío? Obviamente la estrategia que esta mañana cuando abrí los ojos y la diseñé, dije, pues voy a hacer esto y esto, no me sirvió. Pero fíjense que hoy no tuve la flexibilidad del agua para decir, coño, no me está funcionando la estrategia del día, voy a hacer otra cosa. Y hasta ponerme a barrer hubiese sido más productivo. Pero me quedé en blanco. Entonces fíjense cómo sirve la reflexión para decir, caramba, la estrategia no me sirvió. Entonces ahorita lo que termine con ustedes,
me siento a diseñar no mañana como lo hago yo en la mañanita, sino hoy diseño cuál va a ser la estrategia de mañana y me voy a diseñar 2, porque si la 1 no me sirve, me paso el switch y me voy para la 2. ¿Ok? Pero para eso necesitamos una mente estratégica. Qué buena la sesión, mis chicas, de verdad. Qué buena. No sé si Vanessa quiere decir algo, si Margarita quiere decir algo, si Rosalina quieren decir algo. No están ahí en las gradas. Ustedes también pueden abrir el micrófono, también pueden saludar, decir algo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les resonó de lo que escucharon el día de hoy? Si tienen alguna pregunta, también estamos de buen humor para responder preguntas. Aprovechen. Bueno, a mí me sonó también lo que dices tú, lo que dice Carmen, de que para mí, algo que yo no entendía es como los libros del secreto y todas estas cosas que te dicen, no hagas nada, ¿sabes? Y en verdad, creo que esa es la parte más importante. Esa es la parte más importante. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a no hacer nada. Porque cuando no hacemos nada, pensamos que no estamos haciendo nada. Cuando realmente ese es el momento más importante para la creación de las cosas. Pero fíjate que Ese espacio del vacío es el momento más importante para muchas cosas, pero no lo sabemos, no nos lo enseñaron, pues no sabemos cómo hacer. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, que se leyó también libros como El Secreto, pues no lo entiende, porque yo estoy viendo y haciendo y pensando. Sí, pero es que no es solamente la parte de pensar, ¿sabes? Son muchas cosas, pero el más importante, cuando haces todo ese proceso, es ese vacío, es ese no hacer nada, ¿sabes? sí, pero Yo creo que esa es como la parte más cumbre. Pero vamos a hilar fino, Eli, porque lo que dices es importante. Todo esto de la manifestación, del curso de milagros, del secreto, ahí hay una confusión y por eso que a mí me encanta tanto irme a los conceptos y tratar de entender qué es lo que dicen. Cuando yo te digo a ti no hagas nada, no te estoy mandando que te compres una cerveza y te acuestes a ver Netflix. Ah, no. Claro, por Se eso que te trata estoy es de diciendo. generar el vacío. ¿Ok? Y cuando yo te Claro. digo no hagas nada, lo que te estoy diciendo realmente es no interfieras, no te atravieses. Porque nosotros queremos manifestar, pero con fecha llora. Coño, necesito el plata para el viernes porque me quiero ir para la playa. Coño, pana, no, así no funciona. Entonces, ¿cómo es eso de generar el vacío, Eli? ¿Y cómo es eso de no hacer nada? El no hacer nada significa es no interferir, no poner las condiciones. ¿Ok? Y el generar el vacío, no te lo voy a explicar con palabras, te lo voy a explicar con una metáfora. Generar el vacío me suena a mí como a ese cuento o esa leyenda que dice que había un pueblito donde estaban pasando por una escasez tremenda. Y entonces el chamán les dice, señores, vamos a irnos a... Bueno, chamán no, porque no, cronológicamente no va a cuadrar el cuento. Pero es algo así como que necesitamos que lloviera, entonces íbamos a hacer un ritual en el pico de la montaña para que lloviera y vamos a hacer que caiga un diluvio. Y resulta que cuando llegan a la montaña solamente una persona había llevado paraguas. La persona que llevó el paraguas estaba generando el vacío. Los demás fueron para que no dijeran que yo no fui. Entonces, si tú quieres una pareja que te ame, una pareja que te respete y andas con un pedazo de vaina, genera el vacío. Primero bota la pedazo de vaina, haz un trabajo de amor propio y la persona va a llegar. Pero mientras tengas el pedazo de vaina al lado y tú no te quieras a ti misma, no va a llegar porque te van a mandar al tipo y a que no adivinas qué vas a hacer tú. Lo vas a meter en la friendzone. Ay, qué buena gente es Jimmy, es mi pana. Si el trabajo que estás apesta y le pides al universo que te dé un trabajo buenísimo, genera el vacío. Y el vacío en ese caso no quiere decir renuncia. No, pero el vacío sí puede ser, me voy a preparar para el puesto que yo quiero. Coño, yo quiero un puesto, coño, que me paguen tanto. ¿Qué perfiles pagan eso? Coño, bilingüe, yo no sé nada de inglés. Genero el vacío poniéndome a estudiar inglés. Así genero el vacío, preparándome, dejando de meter la energía a mentarle a la madre a mi jefe y usar la energía de mentarle a la madre a mi jefe
a la energía de voy a hacer algo que me acerque más a lo que yo quiero. ¿Sí se capta? Entonces, no hacer nada significa no te metas. Y generar vacío es hacer algo que denote que sí lo quiero. ¿Sí se capta? ¿Vieron? Más interesante lo que yo pensaba esta sesión, ¿vale? Mis líderes, la semana que viene vamos a tener los Leader Talks, la primera edición de los Leader Talks. Les voy a pasar la invitación a los del Club de Lectura para que nos acompañen la semana que viene. Ya estamos por definir cuáles van a ser los temas del Leader Talk de la semana que viene. O sea que la semana que viene no hay clase de maestría, sino que vamos a tener Leader Talks. Si Vanessa, me falta tu nombre de conferencia, Vanessa, para incluirlo, para que Eli pueda hacer los flyers. Ya tengo el del invitado, tengo el mío y tengo el de Mayorvi. Se los paso ahorita, te lo paso ahorita, Eli, ¿viste? Ahí generando el flyercito para empezar a hacerle rotación el viernes, ¿ok? Mis líderes, gracias por acompañarme. Gracias por atreverse a digamos, esta nueva pedacito de modalidad que es extraer los principios del conocimiento de un libro metafórico. Y la próxima sesión ya es el cierre. Nos quedan 3 manuscritos. Déjame chuletearme, hermano. Nos queda el del fuego, que es el que viene ahorita, ¿verdad? Viene fuego, viento y el maravilloso vacío. Feliz noche, mis líderes.